Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más. México redujo la pobreza un 10% de su población. Vamos a ver cómo le hizo, ¿no? Me da mucho gusto verlos. Miren, que México haya reducido la pobreza en un 10% de la población no es una cosa menor. Estamos hablando de un país de 130 millones de mexicanos en donde 13.7 millones de personas salieron de la pobreza a partir de la encuesta que hizo el INEGI, la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares. Este hito no es algo menor, insisto, es una cosa muy interesante y tiene diversas causas, pero bueno, como ustedes ya saben, a mí me gusta poner las cosas un poquito en el contexto y quiero platicarles de dónde venimos y por qué es que llegamos a estos niveles de desigualdad tan importantes y tan marcados en México, como en casi toda América Latina. Y bueno, por qué también ahora somos la segunda economía con menor desigualdad en el continente americano, solamente detrás de Canadá. Está interesante, ¿no? Pues no, algo se hizo bien en estos últimos 6 años y la verdad es que hay que reconocerlo. Y son distintos los aspectos que tienen que revisar para entender cómo es que México está dando los pasos adecuados en la dirección correcta para reducir la desigualdad, incluso todavía más. Por supuesto que todavía más, porque pues, lo ideal es pues, acabar con la pobreza y la pobreza extrema. Pero miren ustedes, vamos un poco a este contexto del cual les quiero platicar. México no era tan desigual hasta la década de los 80. Durante buena parte del siglo XX, la economía mexicana crecía a tasas de 4, 5, 6%, algo que fue conocido como el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano. Incluso sus padres, siendo muy niños, o sus abuelos, si es que afortunadamente todavía los tienen con vida, les podrían platicar de muchas de estas anécdotas ahora o de estos hechos económicos que ocurrieron en el país pues, hace 50, 70 o más años, y que la realidad es que pues pintaba para ser un país muchísimo mejor en cuestiones de calidad de vida. Y lo que sucede es que el desarrollo estabilizador permitió, así es, permitió generar una clase media con mejores niveles de empleo. Las familias podían comprar con el sueldo del padre casa, terreno, autos, alimentación, vestido de calidad, vacaciones en México o en el extranjero. Y sí, ya sé que suena como muy viejo hablar de algo que sucedió hace más de 40 años, pero es que de verdad hay que entender lo que está pasando en México. Estos niveles de desigualdad no se veían en el país desde hace más de 40 años, desde antes de 1985, 1982, porque después de este proceso de desarrollo estabilizador vinieron una serie de errores económicos bastante profundos y bastante marcados que contribuyeron a reducir la calidad de vida de las y los mexicanos. Miren, no voy a profundizar mucho en esta parte, pero entre 1982 y 1988 se dio uno de los peores gobiernos de la historia de este país. Y perdón que así lo diga, pero francamente Miguel de la Madrid Hurtado fue uno de los peores presidentes, si no es que el peor presidente que ha tenido este país. Incluso Miguel de la Madrid Hurtado, con las políticas económicas tan equivocadas que llevó a cabo en su sexenio, México se convirtió en una fábrica de pobres. Millones de familias se pauperizaron en el campo y en las ciudades. Y sí, de ahí venimos, de una década, la década de los 80, considerada por muchos como la década perdida, en donde se destruyó el empleo, se destruyó la riqueza, crecieron las franjas de pobreza y los cinturones de pobreza urbana, se deterioró enormemente la calidad de vida de las personas y el poder adquisitivo. Nada más quiero darles un dato. En febrero de 1988, para un mes, la tasa de inflación fue del 180%, solo en un mes. Imagínense cuánto fue el acumulado y por qué, esto explica por qué, las personas pues de pronto ya no podían pagar casa, comida,
enviar a los hijos a una buena escuela, los viajes se cancelaron, la economía se contrajo, el mercado interno se contrajo. Fue de verdad desastroso. Y además, unas tasas de inflación que se carcajean de las tasas de inflación de la actualidad. Lo que ocurre entonces es que, al ser Estados Unidos el principal acreedor de la deuda mexicana, le impone condiciones económicas a México verdaderamente lacerantes. Obliga a que el país privatice empresas, a aperturas distintos sectores de la economía a las empresas estadounidenses para que puedan venir, invertir, generar empleo, etc. Y entonces, bueno, pues se deja por completo de lado el desarrollo estabilizador, el modelo de desarrollo estabilizador. México entra en una nueva etapa conocida como neoliberalismo, y en esta etapa se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, y México entra a la Organización Mundial de Comercio. Hasta ahí todo pinta más o menos bien, hasta que llegamos al momento de los salarios. Y digo que pinta más o menos bien porque pues el comercio sí, a final de cuentas, pues debería de ser un instrumento que permita a las naciones enriquecerse. Sin embargo, se hizo a costa del salario de los mexicanos, del salario de las familias trabajadoras mexicanas. Y esto es muy grave, porque estamos hablando de millones de personas que no pudieron actualizar sus ingresos al respecto del incremento de los precios. Lo único a lo que contribuyeron los bajos salarios fue a que los estadounidenses y ciertos sectores de la economía mexicana tuvieran excedentes. Aquellos de productos de buena calidad, ensamblados con bajos costos en mano de obra. Y un sector empresarial mexicano que extraían ganancias de los salarios bajos de los trabajadores. Entonces esto fue incrementando la desigualdad. Y esto perduró por más de 30 años. O sea, imagínense ustedes, más de una generación percibiendo bajos ingresos. Eso explica por qué el consumo interno está tan reducido. Porque, pues, me parece evidente. Los salarios son una parte fundamental del componente del consumo en la economía, es la parte central. Pero bueno, vamos a los datos. Los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto del INEGI, que además, dicho sea de paso, antes estos estudios los hacía el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública, el Coneval. Ahora lo hace el INEGI, una institución mexicana que cuenta con el más alto prestigio y muchísima aceptación y credibilidad entre la población. Bueno, lo que hicieron en el INEGI fue tomar la metodología del Coneval, cambiaron 2 o 3 cositas, pero la verdad es que lo que cambiaron es marginal. En este ejercicio el INEGI define algo llamado línea a la pobreza, que es una medición que se hace por medio del ingreso monetario para saber si es suficiente o no para comprar una canasta alimentaria. Y 6 criterios de la pobreza multidimensional: acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y rezago educativo. Me parece que es muy interesante que vean este cuadro que aquí les comparto. Mientras que en el año 2018 el 41.9% de la población vivía en pobreza, en el año 2024 lo hace el 29.6%. Es un salto notable hacia adelante. Hablamos de 43.2 millones de personas en pobreza moderada en 2018 contra 37.7 millones en 2024. Y 8.7 millones en pobreza extrema, contra 7 millones de pobreza extrema también en el 2024. Es decir, en suma, hay una reducción de 13.7 millones de personas. Hay estados de la República como Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes y Colima, en donde la pobreza extrema está prácticamente erradicada. Díganme ustedes, ¿creen que en la dirección en la que vamos, dentro de algunos años, podríamos decir que hay más estados de la República Mexicana en los cuales la pobreza extrema está erradicada? Ahora bien, ¿qué es lo que explica que 13.7 millones de personas hayan dejado esta condición de pobreza y tengan ahora una mejor calidad de vida? Acá se los muestro. La política salarial. El aumento al salario está detrás de este incremento en los ingresos de las familias y no ha causado inflación y, por el contrario, ha dinamizado el mercado interno con un aumento de la demanda en el consumo. El salario mínimo pasó de 80 pesos diarios a 278 pesos con 80 centavos por día. Se trata de un incremento de 3.4 veces. ¿Y la inflación? Pues no ha subido 340% como los neoliberales nos dijeron que iba a subir.
La regulación del outsourcing. La afiliación de las personas trabajadoras a la seguridad social y las prestaciones. Las transferencias que realiza el gobierno vía los programas sociales, que podrá haber quienes los cuestionen, pero que han funcionado como un complemento de los ingresos e incluso se han convertido en una fuente importante de ingreso para muchas personas. Y finalmente, el aumento en la recaudación fiscal de grandes contribuyentes que permite financiar los programas sociales. Y como les decía al principio del video, ahora nos ubicamos en el segundo lugar por desigualdad en toda América. Ojo, toda América, no América Latina, toda América, solamente nos gana Canadá. Algo sobre los programas sociales. Brasil, Argentina, Colombia y otros también realizan transferencias monetarias a personas en pobreza o vulnerabilidad vía programas sociales. Y el propio Banco Mundial destaca en el documento 2 décadas transformando vidas a través de programas de protección social en América Latina y el Caribe, que los programas sociales pueden tener un impacto positivo en la salud y en la reducción de la desigualdad. Aquí va otra. Todos, absolutamente todos los países de Europa tienen por lo menos un programa de apoyos sociales. Y es tan importante lo que se ha logrado en México que distintos medios de comunicación, como este que ahora les muestro, pues hacen eco de este gran avance, de este hito en la economía nacional. Estado del bienestar le llaman por allá, y le han llamado así desde hace muchos años. Humanismo económico le dicen aquí desde hace unos cuantos años, y parece que está funcionando. En fin, voy a dejar este video por aquí. Me gustaría leer sus comentarios. Por supuesto, pedirles que se suscriban, que le den like, que lo compartan, que hagamos que esta comunidad vaya creciendo. Y déjenme en los comentarios también de qué otra cosa les gustaría que platicáramos. Me da mucho gusto verlos. Les mando un abrazo muy fuerte.